¿Y de qué vamos a hablar hoy? Aquellos que no tienen ningún interés en quemarse la cabeza se quedarán en el entendido de que todos los barcos y aviones que naufragan en el Triángulo de las Bermudas es meramente cuestión de error humano, pues incluso el piloto más experimentado y entrenado puede llegar a fallar, y eso a veces es todo lo que se necesita para un desastre. El accidente de avión más famoso de la historia del Triángulo es el del vuelo 19 del 5 de diciembre de 1945. El líder de vuelo era el teniente Charles Taylor, un instructor de vuelo del Cuerpo Aéreo Naval. Esta historia en particular jamás dejará morir la mística del Triángulo, pues Taylor no era un novato haciendo eso. Los militares estaban practicando unas estrategias aéreas sobre el sur de Florida, pero extrañamente algo sucedió. Se desorientaron y terminaron volando sobre las Bahamas. Lastimosamente, los 14 tripulantes se estrellaron en el mar cerca de Florida, y eso fue todo lo que se supo de ellos. Días más tarde, un grupo de rescate fue enviado a buscarlos, pero también se desvanecieron en la nada. Todo parece indicar que este avión explotó en el aire sin causa aparente. Este tipo de sucesos son extremadamente extraños para los pilotos militares profesionales, aunque siempre puede suceder. Las transmisiones de radio de Taylor se han conservado hasta la actualidad y señalan que su brújula no funcionó correctamente, y como ya no pudo encontrar el norte magnético, él y su tripulación intentaron regresar a la costa de Florida, guiándose por el sol. Pero esto no funcionó, y supuestamente Taylor confundió el contorno de las Islas Bahamas con la costa de Florida, alimentando más el misticismo. Está medio raro, ¿no? Por eso hoy te preparé 7 teorías sobre lo que los investigadores realmente creen que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Y ya sabes, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like. Y compártelo con tus amigos. Ahora sí, ponte cómodo y empecemos. Para poder explicar por qué nunca se han encontrado los restos de varios barcos y aviones accidentados en aguas muy poco profundas, generalmente se culpa a la corriente del Golfo, que básicamente es un río de agua salada en la superficie del océano, con una temperatura más cálida que el agua del mar que lo rodea, haciendo que fluya hacia el norte a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. La corriente fluye en la superficie a unos 10 km por hora, con una fuerza más que suficiente para impulsar a todas las plantas hidroeléctricas de América del Norte. Pero la corriente en sí no es más fuerte o más rápida que la superficie en el Triángulo de las Bermudas. Cuando los barcos están hundiéndose o los aviones caen al agua, pueden flotar desde 2 minutos hasta varias horas, dependiendo de qué tan grave sea el daño que tiene la nave. Durante ese tiempo, los restos son transportados hacia el norte por la corriente hasta que se hunde por completo debajo de ella y finalmente hasta el fondo del mar. Por esto mismo, una embarcación podría haberse accidentado en un lugar y llegar a su hundimiento final en otro. Cuando los rescatistas llegan al lugar de la última comunicación, posiblemente solo encontrarán el océano, y tal vez busquen en un radio de varios kilómetros sin encontrar nada. Obviamente, esto no explica por qué tantos barcos y aviones se hunden en el triángulo, pero sí que puede explicar por qué los esfuerzos de rescate nunca arrojan nada en absoluto. Las olas gigantes solo fueron pura teoría durante varios siglos, hasta que se obtuvo la prueba el 1 de enero de 1995 en la plataforma petrolera Draupner en Noruega. En mares agitados con olas promedio de 11 metros, la plataforma petrolera estaba demasiado alta para ser tocada, hasta que una sola ola de por lo menos 25 metros golpeó la parte inferior, causando unos cuantos daños, nada grave en sí, pero se suponía que ninguna ola era capaz de llegar tan alto. Y por si no lo sabías, déjame que te diga que las olas, en especial las olas gigantes, son posiblemente lo más aterrador que puede sucederte en el océano. En 1985, una ola supergigantesca de 50 metros golpeó el faro Fastnet en Irlanda. El barco más grande de todos los tiempos fue el Knock Nevis, con 460 metros de largo. Nada más para que te des una idea del tamaño de esta bestia, el Titanic tenía tan solo 268 metros de largo. Incluso un barco de este calibre como el Knock Nevis habría tenido que girarse directamente de frente ante la presencia de una de estas gigantescas olas y surfearla para no volcarse y hundirse. Aunque con todo en maniobra con una ola ya de 50 metros como la que golpeó el faro de Irlanda, lo más seguro es que no lo hubiera librado. A decir verdad, las olas gigantes son muy poco comunes, siempre y cuando no estés dentro del Triángulo de las Bermudas, puesto que ahí son bastante más frecuentes en relación a los demás océanos del mundo, básicamente por los huracanes y la propia corriente del Golfo. Una ola de 50 metros de altura puede sumergir y derribar por completo cualquier avión o helicóptero que vuele bajo, especialmente los del rescate de la Guardia Costera, que, por cuestiones obvias, vuelan bajo para buscar naufragios y sus sobrevivientes. Un depósito de hidrato de metano es gas metano atrapado en una estructura de agua cristalizada, similar al hielo. Los depósitos en cuestión se encuentran debajo del lecho marino a casi cualquier profundidad, algunos a solo unos cuantos centímetros por debajo del agua. Dependiendo de su tamaño, pueden poseer una energía potencial tremenda, y cuando se libera es demasiado violento. Precisamente fue un hidrato de metano lo que causó el desastre de Deepwater Horizon en 2010, considerado como el derrame petrolero marino más grande de la historia de la industria petrolera.
Cuando la perforadora golpeó el depósito de hidrato sumergido debajo del lecho marino, la explosión fue tan masiva que destruyó toda la plataforma, hundiéndola hasta el fondo. En cualquier momento, un hidrato de metano puede surgir debajo del lecho marino, expulsando gas metano hacia la superficie. Y cualquier barco que pasara sobre el área de expulsión estaría en problemas, muy graves problemas, pues el gas metano convertiría en espuma el área alrededor del barco, lo que reduciría drásticamente la flotabilidad del agua y haría que cualquier barco, desde un minibote de madera hasta un supertanquero, se hundiera en menos de 10 segundos. Escalofriantemente, nadie a bordo del barco podría abandonarlo suficientemente rápido, pues básicamente es como si el océano mismo se tragara al barco de golpe. Y efectivamente, en el triángulo se han registrado varios depósitos de hidratos de metano. Actualmente es demasiado fácil esquivar un huracán en el mar, ya que cualquier marinero capacitado prestará mucha atención a los informes meteorológicos y tendrá una semana o más de advertencia previa para salir de la zona. Pero ese es el caso de la tecnología moderna. Las misteriosas desapariciones del triángulo, imagínate que se remontan a la época de los conquistadores españoles y portugueses. El remanente más peligroso de un huracán es una microrráfaga, o sea, una corriente descendente repentina causada por la rotación de la tormenta que aspira aire desde una gran altura. Cuando este aire llega a la superficie del suelo o del agua, se propaga hacia afuera a velocidades superiores a los 270 km por hora, o sea, lo suficiente como para romper un roble adulto o volcar cualquier barco existente. Por su parte, los aviones corren el riesgo de ser forzados a quedarse parados y caer en picada. Hasta los mejores pilotos y timoneles suelen ser víctimas de las microrráfagas, y una vez que se hunden, la frase "sin dejar rastro" es patrocinada por la corriente del Golfo y el tamaño del océano. Popularmente considerados como un agujero en el campo electromagnético de la Tierra, hay varios lugares en el planeta donde tu brújula no apuntará al norte magnético, porque de hecho, las brújulas se comportan de una manera muy extraña en algunos lugares del mundo, como es el caso del desierto de Gobi, en el que algunas de las montañas están hechas de piedra naturalmente magnética, y dentro de un radio de 160 kilómetros alrededor de ellas, las brújulas simplemente se pondrán a girar como locas. Curiosamente, las brújulas también se comportan de manera muy errática en el Triángulo de las Bermudas. Si atraviesas cualquiera de sus tres bordes, las aberraciones electromagnéticas empezarán paulatinamente. Miles de viajeros marítimos, desde vehículos pequeñitos hasta megabarcos y aviones, se han quejado de no poder confiar en sus brújulas durante sus viajes a través del triángulo. Ante tal incógnita, el fondo del mar ya ha sido mapeado completamente con un sonar, pero hasta la fecha no se ha encontrado ninguna anomalía sumergida, aparte de las naves hundidas, las cuales obviamente no tienen relación con las brújulas. Cualquiera que sea la causa de las aberraciones electromagnéticas, sigue siendo todo un misterio y una causa probable de algunos accidentes en la zona. Derivado del inglés mass concentration o concentración de masa, mascon es una región de la corteza de cualquier astro que posee una densidad de masa notoriamente superior al promedio de la corteza del astro en cuestión, haciendo que la gravedad aumente en ese punto. Estudios recientes afirman que es muy posible que haya unas diminutas, pero increíblemente densas y poderosas mascon positivas salpicadas bajo el lecho marino en todo el triángulo. Pueden o no ser suficientes para afectar por sí solos a los barcos de buen tamaño, pero si esto se combina con un buque que viaja hacia abajo en un canal entre dos olas de mares agitados, un mascon claramente que puede tirar de un barco bajo el agua en 3 segundos o menos y continuar tirando de él en su camino hacia el fondo. ¿Y qué hay de los aviones? Dado que el aire es un medio mucho más delgado que el agua, el efecto de un mascon es aún mayor en ellos. Con esta, cerramos la última de las teorías aceptadas por la ciencia, aunque no nos podemos olvidar que también existen algunas teorías de los amantes de la ciencia ficción. Como normalmente todas las historias de aliens que causan extrañas desapariciones, en el triángulo también se centran en los secuestros. Y es que una vez que decimos alien, parece que todo se vale. Seguramente, los aliens sienten la curiosidad por los humanos y periódicamente se llevan a uno que otro del triángulo para saber qué show con nosotros. De hecho, Spielberg utilizó esta teoría en su película Encuentros cercanos del tercer tipo, que muestra a los aviadores del vuelo 19 saliéndose de la nave nodriza al final. Por muy loco que te suene esto, hay quienes le han querido atribuir a esta teoría el accidente del USS Cyclops, un buque de la armada que transportaba 11.000 toneladas de manganeso puro. Obviamente, el manganeso puro no es inflamable, por lo que si es que hubo alguna explosión, claramente el manganeso no fue el responsable. El Cyclops salió de Río de Janeiro el 16 de febrero de 1918 e hizo una parada en Barbados el 4 de marzo. Inmediatamente partió con rumbo hacia el Triángulo de las Bermudas, y nadie volvió a saber de él. Pues hasta aquí hemos llegado, con estas 7 teorías sobre lo que vuelve tan misterioso y peligroso al Triángulo de las Bermudas. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Recuerda suscribirte, activar la campanita y darle un like. Te mando un abrazo y te veo en el próximo video. Adiós.